Bueno, buenas, ¿cómo están ustedes, hermanos? Aquí vamos de nuevo con la continuación de el estudio del ministerio, la restauración del ministerio profético y apostólico de la Iglesia. Seguimos entonces, ¿por qué es necesario el ministerio profético y también apostólico? Es necesario porque hay que devolver la identidad, la verdadera identidad de la Iglesia. Entonces, como introducción quiero hablar sobre Juan el Bautista, que fue el profeta que preparó la venida del Mesías, ¿ah? La venida del Mesías, la venida del Redentor, el Cordero que quita el pecado del mundo, el mensaje que entrega el Juan el Bautista. El Señor había ya hablado a través de los profetas, específicamente Malaquías, en el capítulo 3:1, dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Entonces, primeramente Juan el Bautista fue reconocido por el pueblo de Israel como un profeta de Dios. ¿Y cuál era la función? No solamente Dios lo mandó con una función específica. Él se puso a demandar los pecados de los reyes y todo eso. Y esa no era su función. La función era mostrar al Mesías, la señal que iba a haber cuando el Mesías iba a aparecer. Esa era su trabajo. Nos pasa, ¿no? Muchas veces uno fue llamado para una función específica, pero se mete en otra que Dios no lo llamó. Entonces, aquí tenemos un caso, ¿no? No estoy criticando al profeta Juan, bueno, pienso yo, pero eso fue la función, ¿ya? Entonces, imagínense, fue reconocido, como dijo, como el profeta, fue el vidente en la realidad del Imperio Romano. Entonces, ¿qué hace este profeta? Este profeta que Dios nos pone ahí para esa obra profética, llamarla así, transformó la nación de volver el corazón de los padres hacia los hijos. Entonces, los padres hablan de la ley y los profetas, toda la escritura, hacer volver al pueblo que vuelva al principio, vuelva a la esencia, ya vuelva al propósito a que fue formado el pueblo de Israel, y también ahí une después, más adelante, que está dentro del plan de Dios, los gentiles. Entonces fue llamado para identificar a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Más allá, Jesús no era un carpintero, ya no era un profeta, sino era el Hijo de Dios, entonces el Cordero de Dios. Entonces, este profeta Juan el Bautista es formado, ahí se transforma en el desierto, ahí donde Dios le habla claramente. Así como la iglesia está en medio del desierto espiritual, en el mundo, pero está ahí, la iglesia siendo formada, ¿ya? Entonces, Juan, en su ministerio profético, identifica al Mesías, ¿ya? Y confirma su identidad. No era Jesús tan solo un carpintero, sino que el profeta señala que era el deseado de todas las naciones, el Salvador del mundo y el Señor de todas las naciones. Entonces, hoy la iglesia se ha perdido esa identidad, ¿ya? Entonces, en nuestros días modernos se da mucho eso, ¿ya? Donde el mundo ha entrado a la iglesia en el sentido de los argumentos del mundo, o las puertas del infierno, que el Señor le llama ahí en los evangelios, porque las puertas del infierno no se tiene que ver que hay un fuego así y que se abre. No, las puertas se refieren a argumentos diabólicos. Por eso Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Entonces, Cristo, no, como dije, Cristo no mandó a ningún hombre a formar la iglesia, a ningún creyente a formar la iglesia. Él mismo, a través del Espíritu Santo, va a formar la iglesia. Qué tremendo, ser dirigido por el Señor. Entonces, hoy la iglesia, a perder la identidad, se llena de confusión, se llena de mundanalidad, de error, y bueno, y la iglesia va sin lo que pasó, que pasó, Dios dijo por ahí, en el libro de Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Entonces el ministerio profético está dentro del plan de Dios, ¿ah? Su plan glorioso. En otras palabras, Dios va a levantar este ministerio profético apostólico ya para darle firmeza ya a la iglesia, ¿ah? y recobrar la identidad de la iglesia, lo que es la iglesia. La iglesia no es una institución, una organización. Lamentablemente, como yo también he hablado varias veces, el mundo nos exige, las leyes nos exigen de cierta forma tener una identidad, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, ya sea una iglesia pequeña, una iglesia grande, pero dentro de todo eso hay una iglesia que Dios tiene reservada, un remanente siempre, ¿ah? Así que dale entonces autoridad y firmeza a la iglesia bajo la dirección y revelación del Espíritu Santo, diciéndole: he aquí la esposa del Cordero. He aquí. Señalar a la iglesia quién es. La iglesia será levantada a una comprensión quién ella es, cuál es su poder y autoridad hoy, sobre todo en esta administración ya profética. Entonces conocerá su verdadera identidad. Entonces, no que yo me crea profeta, pero he alineado a la congregación. A algunos les ha costado y les va a costar. Siguen con el ritmo religioso. Por eso en la vida no hay cambios. Por eso en la vida no hay transformación. Porque siguen su línea o su manera. Entonces el reino de Dios tiene que ver entonces con el molde de Cristo, ¿ya? La imagen de Cristo. Otra parte del ministerio, el ministerio profético. Primero quiero dejar esto, que el ministerio profético, el Espíritu Santo en forma profética va a hacer volver a la iglesia a su identidad. Segundo, este ministerio profético también llevará a la iglesia a la estatura, a lo que dice Pablo, hasta que todos lleguemos. Quiere decir que vamos a llegar, que la iglesia va a experimentar la plenitud y la autoridad de Dios. Tenemos el caso de Elías, ya, que es muy conocido, donde Acab y Jezabel están reinando en Israel. Pero ¿qué hacen? En el mismo templo de Dios, en el mismo templo, levantaron otros ídolos, de Baal, Asera, y había otros señores. ¿Y qué hace Elías? Elías restaura la adoración y hace un altar en el monte Carmelo. Es muy conocido ustedes que lo que sucede ahí. Entonces Dios confirma entonces esa restauración de adoración a caer fuego del cielo. Y ahí comienza entonces una nueva etapa. Y recuerde que Elías tipifica el espíritu profético dentro de la iglesia y después asigna a Eliseo, ya a Eliseo el mismo ministerio. Hace trabajo
ahí dentro de Israel. Y dice la Escritura que ¿qué es lo que pedía? ¿Qué es lo que pedía Eliseo? Él dice que quería la doble porción de Elías. En otras palabras, la unción del primogénito. En otras palabras, ahí está oculto esa doble porción. Y dice, doble poder, doble, todo. No, lo que está escondido es, en la doble porción, es la unción de Cristo. Es la unción de Cristo. Es la unción del primogénito. Entonces, ahí y dice la Escritura que Eliseo hizo dobles milagros que Elías. Y se replica en la iglesia. Se replica en la iglesia. Es tremendo. Cuando el Señor le dice, ustedes cosas mayores haréis. Entonces, ahí tenemos algo muy, muy claro. ¿Ya? Entonces, la iglesia va a ahora. Entonces, lo que quiero tomar ahí, lo quiero tomar de tiempo de Acab, de Jezabel, entonces, que habían varios señores. Entonces, debe haber una restauración de la iglesia, del pueblo de Dios. Un solo altar. Tiene que haber. Entonces, tiene que haber un ministerio profético. Que, como digo yo, no es que me crea profeta, pero hay cierta forma de la función como pastor y también proféticamente de conducir, ¿ya? Quizás somos una iglesia pequeña, pero hay que darle forma. Hay que dejar de lado muchos moldes, muchas formas que nos han llevado, ¿ya? Lo que me ha costado, o no costado, sino que se comprenda, ¿ya? En la relación de hijo y padre, ¿ya? Ha costado, pero vamos a darle, a través de la fuerza del Espíritu Santo, a través de la dirección del Espíritu Santo, a darle como le dice, forma, ¿ya? No una forma humana, que está ahí en la Escritura, totalmente ahí. Entonces que ya hablé sobre esto, ¿cierto? Entonces el ministerio profético será restaurado en nuestra generación para mostrar la falsa religión en muchos llamados cristianos o líderes cristianos. Hoy hay farándula del cristianismo, solo farándula, por ejemplo, levantar estrellas, todo eso. Pero la única estrella que debe brillar, el único Dios, el único sol, así, porque cuando aparece el sol, las estrellas mueren. Cuando aparece Cristo, todo muere. Todo muere en el sentido que todo, Él es nuestra admiración. Él es nuestra admiración. Es la mayor influencia que hay. Entonces, ¿qué hizo el profeta? ¿Qué hizo el profeta Elías? Tomó a todos los profetas de Baal y los degolló, a los falsos profetas. Falsas doctrinas, malas prácticas. Se cuenta que alguien una vez, esto sucedió en Argentina, no me acuerdo quién me contó esto, que dentro de una persona se convierte a Cristo, que venía del mundo, que usaba un aro acá, en la hora de la esta. Y bueno, sucede que empezó la crítica dentro de la iglesia porque tenía el aro y todo eso. No digo que estoy yo de acuerdo con el aro, pero el asunto es que una vez se frena porque pensamos nosotros transformar a la gente. Y no, es el Espíritu Santo. El que habla, yo usaba el pelo largo. ¿Y cuánto me hablaron? Y estaba en la iglesia pentecostal. Me dijeron que cortarse el pelo, que tenía que tener corbata, que tenía que tener esto, que tenía que tener otro. Claro, porque era la manera
de ser cristiano. ¿Ya? Yo venía de un mundo de rock. Entonces, pero poco a poco el Espíritu Santo me fue hablando. Y no fue por... ¿ya? Pero en ese tiempo era duro el asunto. Entonces pasó así en Argentina. Y sucede que, claro, se juntó la comisión, hablaron con el pastor para echar al joven. Y tenían al acusado ahí, el joven. Entonces el joven dijo, mire, yo prefiero, porque estoy trayendo a mis amigos que necesitan de Cristo. Y usted ve la parte exterior, no la interior. Usted me ha criticado tanto por el arte, pero yo veo sus lenguas largas de religión que no han... Dígame usted, ¿a cuánto ha convertido? A través de su tradición, a través de su queja. ¿A cuánto ha traído a la iglesia? Ninguno. Porque ellas o ellos querían formar. Uno tiene la función de formar, pero uno debe depender del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Entonces, aquí, eso es lo que va a suceder en los últimos tiempos. Me acuerdo que llegó una señorita llena de ¿cómo se llama? De aros, de cosas, y traía aquí en la lengua una cuestión ahí, un fierro, no sé qué, un aro, no sé, y venía y me criticaron, me dijeron esto, y hoy es una de las líderes de la iglesia. ¿Se imagina que yo le digo, no, usted no es candidata para Cristo? Usted no puede entrar a la iglesia, no puede. ¿Y qué haría Jesús? Lo que pasaba exactamente igual en los evangelios. Los cojos, los ciegos, las prostitutas, todos esos no podían entrar al templo. No podían. Eso pasaba en la ley. Y el Señor, entonces, ¿qué hacía el Señor? Sanar a los enfermos, sanar a los cojos, sanar a los ciegos, sanar a los sordos, sanar, para que no hubiera ni una excusa, para que todos disfrutaran, porque ese era el fin, que todos disfrutaran de la comunión del Padre. Entonces, eso se va a hacer venir. No caer también en los extremos, que algunos caen en los extremos. Entonces chip libre. No, que eso, como digo, yo así, pero fue el Espíritu Santo. Deja esto. Y no fue un asunto religioso, sino pues para no hacer caer a otros, para no hacer pecar a otros. Como Pablo dice, el asunto es comer. Si tú ves que vas a hacer caer a tu hermano, abstiénete por amor de tu hermano. Y eso fue y siempre fue por amor, no fue un asunto de ley. Entonces, este ministerio profético, apostólico y profético, me quiero enfermar en énfasis, el ministerio profético que se va a levantar en la iglesia, ¿qué hace Elías? Ubica al pueblo de Israel que hay un solo Dios. Jehová es Dios. Y usted lee ahí en Primera de Reyes. Ahí el único Dios, no hay otro Dios. Entonces la iglesia va a mostrar a este Dios omnipotente, que Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo sanador, el mismo salvador, el mismo libertador por excelencia. Ahora, ¿a dónde? En nosotros. Pablo después lo revela muy claro. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Esperanza para aquellos que necesitan y vean la gloria de Dios. Cristo en nosotros, dice. Tremendo. Voy a dejar hasta aquí este estudio y después seguimos con el segmento de que es bastante largo. Esto lo estoy grabando
desde ya, y que va a ser, de cierta forma, la forma que viene entonces el 2024. Dios les bendiga. Señor les bendice. Bueno, es que saco de este video, o sea, después del 2024. Perdona, pero ahí va. Los vemos, hermano.